el Fobaproa y usted. ¿Sabía que el Fondo de Rescate Bancario, o Fobaproa, tiene una deuda de 552,000 millones de pesos? Y que el gobierno piensa cobrarle esa deuda impagable a usted y a toda su descendencia. Tenga o no tenga cuenta bancaria, usted tendrá que pagar el rescate de los bancos. ¿Cómo? Podría ser con el aumento de impuestos como el IVA, subiendo los precios del gas, gasolinas y electricidad, o reduciendo los presupuestos que el gobierno destina a centros de salud, educación, vivienda, etc. Entérese de lo que pasa y exija castigo para los culpables y leyes para que esto no suceda otra vez. 552,000 millones es una cantidad igual a 12 años el presupuesto del Distrito Federal, o 50 años el de Jalisco, 75 el de Puebla, o 63 años el presupuesto de Nuevo León. Pero, ¿qué es realmente el Fobaproa? Originalmente, era un fondo bancario para proteger el dinero de los ahorradores en el caso de que algún banco quebrara. Este fondo se creó con aportaciones de todos los bancos y supuestamente estaba supervisado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La verdad es que el Fobaproa era insuficiente y pronto los bancos pidieron ayuda al gobierno. ¿Por qué se convirtió el Fobaproa en un barril sin fondo? Porque Salinas, al reprivatizar los bancos, los vendió al mejor postor, quedando muchos de ellos en manos de quienes habían hecho el fraude de la bolsa en 1987 y de gente sin escrúpulos que llevaron a los bancos a la quiebra. Porque con la devaluación del 94 aumentaron brutalmente las tasas de interés y la gente ya no pudo pagar a los bancos. Porque ante el incremento de las carteras vencidas, el gobierno apoyó a los banqueros mediante la compra de créditos de los grandes deudores, en lugar de apoyar directamente a los que habían pedido prestado para comprar un departamento, una casa o para financiar sus pequeñas empresas industriales o agropecuarias. Con esto, no solo se hubieran capitalizado los propios bancos, también se hubiera evitado que muchos mexicanos perdieran su patrimonio. Y ahora el presidente Zedillo ha enviado un proyecto de ley a la Cámara para que todos los fondos aplicados al Fobaproa se conviertan en deuda pública, o sea, en deuda de todos los mexicanos. ¿Qué hicieron los bancos con tanto dinero? Los pillos se autoprestaron, Cruzaron préstamos entre amigos. canalizaron recursos a sus propias empresas quebradas, Pidieron préstamos para empresas fantasmas. vendieron cartera vencida impagable. En suma, más de la mitad de los 552,000 millones de pesos fueron para rescatar 604 empresas de banqueros y empresarios vinculados con el gobierno. Y Hacienda y el Banco de México no dijeron ni pío. ¡Que no te mientan! Dicen los grandes empresarios y el gobierno que si no se aprueba su proyecto de pagar el Fobaproa con dinero de todos los mexicanos, los ahorradores de los bancos van a perder su dinero. Esta amenaza es una mentira. Lo que pone en riesgo los ahorros de la gente es el proyecto del gobierno de rescatar las deudas ilícitas de los grandes empresarios. Lo que busca el PRD es una salida que no afecte a los ahorradores ni al sistema bancario, obligando a pagar a quienes hicieron malos manejos del dinero. Participa en la consulta nacional sobre Fobaproa, que se llevará a cabo en todas las plazas del país. Te esperamos este 30 de agosto. Estas son algunas de las propuestas del PRD. Se rechaza convertir los 552,000 millones de pesos de Fobaproa en deuda de todos los mexicanos, porque es ilegal y viola la Constitución y la Ley de Deuda Pública. Se castigue a todos los altos funcionarios públicos, banqueros y empresarios que causaron el descalabro bancario para que paguen la responsabilidad penal, administrativa y política que les corresponde. No lo olvides. Este 30 de agosto participa en la consulta nacional sobre Fobaproa en todas las plazas del país.
mexicanos amanecimos con una deuda que no es nuestra. Ahora, los mexicanos tenemos que pagarle a los banqueros sus errores y sus desfalcos. ¡No! ¡No al FOBAPROA! El gobierno de México determinó unilateralmente que nosotros teníamos que pagar para rescatar a la banca. El FOBAPROA y usted. ¿Sabía que el Fondo de Rescate Bancario, o FOBAPROA, tiene una deuda de 552,000 millones de pesos? Y que el gobierno piensa cobrarle esa deuda impagable a usted y a toda su descendencia. Tenga o no tenga cuenta bancaria, usted tendrá que pagar el rescate de los bancos. ¿Cómo? Podría ser con el aumento de impuestos como el IVA, subiendo los precios del gas, gasolinas y electricidad, o reduciendo los presupuestos que el gobierno destina a centros de salud, educación, vivienda, etc. La deuda del FOBAPROA son pagarés que emitió el gobierno y que han pasado a formar parte de la deuda pública, o sea, nuestra. Es la incomprensible cantidad de 65,000 millones de dólares, poco menos de la mitad del monto de la deuda externa de México. ¿Durante cuántos años todos los proyectos de bienestar social tendrán que verse mermados por esta deuda? Dichos pagarés son a 10 años. Entérese de lo que pasa y exija castigo para los culpables y leyes para que esto no suceda otra vez. 552,000 millones es una cantidad igual a 12 años el presupuesto del Distrito Federal, o 50 años el de Jalisco, 75 el de Puebla, o 63 años el presupuesto de Nuevo León. El FOBAPROA es un problema que nos compete a todos los mexicanos y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso es indispensable el análisis por parte de los legisladores de manera minuciosa para determinar dónde están los abusos y delitos en la entrega de los pagarés de FOBAPROA. Se habla de empresas y personas que se vieron beneficiadas por el FOBAPROA. Tenemos como mexicanos el derecho a saber qué y a quién tendremos que pagarle sus deudas, y si existen delitos dentro del FOBAPROA se deben perseguir con toda la fuerza legal que requiera. El Congreso de la Unión debe garantizarnos que no se abuse de nuestra buena fe una vez más. Esta ciudad rejega donde el hierro manda, donde sobra la plata, donde la plata falta. Esta ciudad rejega donde el hierro. Bueno, pues hay una negativa de las autoridades del gobierno federal para entregarnos la información completa. Entonces esto evidentemente retrasa los trabajos de las comisiones legislativas y echa por tierra la supuesta idea gubernamental de que este dictamen había que sacarlo rápido porque ellos están obstaculizando, obstruyendo que las comisiones tengan todos los elementos de tal manera que puedan hacer de manera responsable su trabajo, ¿no? Pero, ¿qué es realmente el FOBAPROA? Originalmente, era un fondo bancario para proteger el dinero de los ahorradores en el caso de que algún banco quebrara. Este fondo se creó con aportaciones de todos los bancos y supuestamente estaba supervisado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La verdad es que el FOBAPROA era insuficiente y pronto los bancos pidieron ayuda al gobierno. ¿Por qué se convirtió el FOBAPROA en un barril sin fondo? Porque Salinas, al reprivatizar los bancos, los vendió al mejor postor, quedando muchos de ellos en manos de quienes habían hecho el fraude de la bolsa en 1987 y de gente sin escrúpulos que llevaron a los bancos a la quiebra. Porque con la devaluación del 94 aumentaron brutalmente las tasas de interés y la gente ya no pudo pagar a los bancos. Porque ante el incremento de las carteras vencidas, el gobierno apoyó a los banqueros mediante la compra de créditos de los grandes deudores, en lugar de apoyar directamente a los que habían pedido prestado para comprar un departamento, una casa
o para financiar sus pequeñas empresas industriales o agropecuarias. Con esto, no solo se hubieran capitalizado los propios bancos, también se hubiera evitado que muchos mexicanos perdieran su patrimonio. Y ahora el presidente Zedillo ha enviado un proyecto de ley a la Cámara para que todos los fondos aplicados al Fobaproa se conviertan en deuda pública, o sea, en deuda de todos los mexicanos. El otorgamiento de la información sobre el Fobaproa no viola ningún secreto bancario, pues no es una cuenta de banco, es cartera vencida, créditos no cobrados, no cuentas privadas. El pueblo de México exige esta información, pues resulta que ni más ni menos somos nosotros quienes quieren que paguemos. Así que lo menos que debe el gobierno es darnos la información para saber a quiénes les vamos a pagar y por qué. Esta deuda la cargaremos muchos años si ahora permitimos que continúe la impunidad. Nuestros hijos sufrirán más miseria aún si no detenemos la injusticia ahora. ¡No al Fobaproa! ¡No al Fobaproa! ¿Qué hicieron los bancos con tanto dinero? Los pillos se autoprestaron, Cruzaron préstamos entre amigos. canalizaron recursos a sus propias empresas quebradas, Pidieron préstamos para empresas fantasmas. vendieron cartera vencida impagable. En suma, más de la mitad de los 552,000 millones de pesos fueron para rescatar 604 empresas de banqueros y empresarios vinculados con el gobierno. Y Hacienda y el Banco de México no dijeron ni pío. Que no te mientan. Dicen los grandes empresarios y el gobierno que si no se aprueba su proyecto de pagar el Fobaproa con dinero de todos los mexicanos, los ahorradores de los bancos van a perder su dinero. Esta amenaza es una mentira. Lo que pone en riesgo los ahorros de la gente es el proyecto del gobierno de rescatar las deudas ilícitas de los grandes empresarios. Lo que busca el PRD es una salida que no afecte a los ahorradores ni al sistema bancario, obligando a pagar a quienes hicieron malos manejos del dinero. Se tienen que introducir reformas de tal manera que cualquier resolución esté apegada a la Constitución, esté apegada a la ley, sea una distribución equitativa y justa, proteja a los ahorradores, solucione el problema de millones de pequeños y medianos deudores, de familias con crédito hipotecario, de agricultores, de ganaderos, de pequeñas empresas, de transportistas que están prácticamente ahogados y destruidos económicamente y siguen sufriendo la pesada carga de los bancos, ¿no? Participa en la consulta nacional sobre Fobaproa, que se llevará a cabo en todas las plazas del país. Te esperamos este 30 de agosto. Estas son algunas de las propuestas del PRD. Se rechaza convertir los 552,000 millones de pesos de Fobaproa en deuda de todos los mexicanos, porque es ilegal y viola la Constitución y la Ley de Deuda Pública. Se castigue a todos los altos funcionarios públicos, banqueros y empresarios que causaron el descalabro bancario para que paguen la responsabilidad penal, administrativa y política que les corresponde. No lo olvides, este 30 de agosto participa en la consulta nacional sobre Fobaproa en todas las plazas del país.